días, feliz sábado. El saludo adventista es muy apropiado cuando estamos juntos. Por todo el mundo es igual, nos saludamos y realmente no paro en casa mucho y cuando estamos juntos para mí es un privilegio y estar con ustedes esta mañana. Los sábados son muy especiales. Son días que Dios ha separado de una actividad que acelera cada día más y más. No sé si esta semana ha sido ocupado para ustedes, muy ocupada. Para mí ha sido bastante llena de actividades, mayormente en el aire, volando. Nuestros pilotos están fuera en este momento y me tocó la responsabilidad de hacer todos los vuelos, así que estuve más en el aire que en la tierra, a veces me parecía. Pero gracias a Dios de que todo quedó bien y que los pacientes fueron transportados y los misioneros también. Y cuando llega el sábado yo quedo muy contento de que podemos descansar de las actividades tan ajetreadas de la semana. Vivimos en momentos muy portentosos, muy solemnes. Sospecho y creo que el año 2017 no va a ser un año normal. El año 2016 no fue, ni 15, pero 2017 va a ser muy interesante y podría ser bastante un año de suma importancia en nuestras decisiones y acciones, porque lo que decidimos y hacemos este año, lo que hacemos hoy, esta semana, son decisiones que nos llevan, toman un rumbo que va a llevar a la vida eterna o la falta de la vida eterna, que es la muerte eterna. Esta mañana reconozco que hay mucha confusión en el mundo. Solamente en el mundo cristiano protestante hay más de 33,000 diferentes iglesias. No hace falta más. Y hay más que suficientes. Y cada iglesia, cada denominación tiene su nombre. ¿Y cuál es la que tiene las características? ¿Cuál es la que enseña la verdad? Hay una iglesia con un nombre, otro nombre y otro nombre. Antes habían denominaciones que eran conocidas. Hoy en día cualquiera pone su iglesia, se alquila un lugar y pone su nombre ahí. Y uno no sabe lo que enseñan. No hay un conocimiento de la palabra de Dios como antes se pensaba tener, y diferentes tipos de enseñanza. Hay confusión en las escuelas de teología, en las diferentes denominaciones. Hay confusión en lo que es la Biblia y cuál Biblia, cuál traducción. Hay confusión en los ritos que Jesús nos dejó. Hay confusión en las enseñanzas de la Biblia. Entonces vale la pena en estos momentos tan importantes tener nuestros pies sólidamente establecidas, fundadas en la palabra de Dios. Es necesario que sepamos dónde pisamos y que estemos con nuestra casa construida en la roca, que es el Señor Jesús. Entonces voy a pedir que inclinen sus rostros conmigo. Yo me voy a arrodillar aquí y ustedes pueden inclinar sus rostros mientras oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, me humillo delante de ti. Todos nosotros inclinamos nuestros rostros, Señor, frente al trono para reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Tú mandaste a tu Hijo unigénito Jesucristo a esta tierra, que pagó un precio infinito para poder salvarnos. Y esta mañana, Señor, pido que tú hables a cada corazón. Rodea tu casa y los que están viendo en sus casas, por televisión o escuchando por radio o en la internet. Señor, toca nuestras mentes, abre nuestros corazones a una comprensión de nuestra situación como personas, individuos, como familias, como iglesia, para poder saber, Señor, si estamos pisando bien, para saber si estamos actuando bien, si te estamos honrando, Señor, o estamos simplemente ejecutando una serie de costumbres y tradiciones que nos salvan, y algún día encontrar que hemos perdido la vida eterna por habernos descuidado. Señor, por favor, no permita que nadie aquí se descuide. Yo me entrego en tus manos y pido que tú me utilices esta mañana, que sea transparente y que tú hables a cada corazón. Por favor, Señor, úngenos ahora con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén.
Ahí la pregunta, existe la pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? O, ¿cómo es la religión verdadera? Si realmente soy cristiano o no. Muchos piensan que por pertenecer a una iglesia, por pertenecer a una congregación, ya tienen la salvación asegurada. Eso se enseña, que no hay salvación fuera de la iglesia. ¿Es verdad? No es verdad. Tenemos que saber, porque nuestra vida eterna depende de eso. ¿Cómo es lo que enseñó Cristo? ¿Cómo actuó Jesucristo? Entonces, aquí vemos, vamos a empezar con el principio. Tenemos que entender de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Es muy importante. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. En Génesis 1:31 vemos eso. Dios hizo toda su creación en 6 días. Y descansó el séptimo día, pero terminó su trabajo el sexto día, que es lo que había hecho, y hizo una cosa Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y le dieron señorío sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra. Dios colocó al hombre en el jardín para cuidar de ello y para poder ejercer un señorío sobre eso. Y entonces Dios, cuando el hombre primeramente fue creado, tuvo directamente una responsabilidad de cuidar de todo lo que Dios le dio. En Génesis 1:26 dice que Dios le mostró a Adán su trabajo y le dio su trabajo. Pero tristemente, la siguiente toma ahí muestra que simplemente hubo una tristeza que entró al jardín de Edén. El pecado, la desobediencia entró al jardín de Edén y con humildad e innegable tristeza se despidieron de su bello hogar, Adán y Eva, y fueron a morar en la tierra sobre el cual había descansaba la maldición del pecado. La atmósfera lo sintieron frío, la temperatura que antes era tan suave y uniforme, estaba ahora sujeta a grandes cambios. Y misericordiosamente el Señor, imagínense, nunca había entrado la muerte antes al jardín de Edén, pero el Señor tuvo que matar al primer corderito. ¿Se imaginan? Jesucristo tuvo que darles ropa y para conseguir esos cueros, un corderito tuvo que morir. Nunca habían visto la muerte, pero el Señor les dio vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor y del frío. Así dice Patriarcas y Profetas, página 41. Entonces ya sabemos que en la Biblia habla de lo que Dios le dio vestimenta. Entonces Jesucristo tomó eso, él mismo como símbolo. Bueno, dice, seguimos leyendo, dice, la muerte de las delicadas y frágiles flores. Fue una realidad en motivo de su motivo de tristeza. Cuando Adán y Eva vio morir la primera flor, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la seria realidad de que la muerte es el destino de todo lo que tiene vida. Qué triste. Una hoja para ellos causó dolor, para nosotros no causa dolor, ¿no? Vemos caer las hojas, los rastreamos o arreglamos y todo bien, pero para ellos como nunca habían visto. Pero Dios no los dejó sin esperanza, les dio una promesa. Y esa promesa se encuentra en Génesis 3:15. En Génesis 3:15, Dios prometió y le dio esperanza. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Hablando de a la serpiente. Hablando a la serpiente, Jesús le prometió a la serpiente que esa serpiente iba a sufrir un daño, le iba a aplastar la cabeza, a sufrir su cabeza aplastada, pero iba a herir al talón. ¿Cuántos de ustedes pueden correr cuando el talón está herido? Difícil caminar, ¿no? Ven personas siempre que están caminando así, pero eso es solamente herir. ¿Cómo será aplastar el talón? O que se caiga alguien y que el hueso salga. O sea, con una herida así, difícilmente se camina,
pero Jesús prometió que algún día la serpiente iba a sufrir una herida mortal, pero que la serpiente iba a causar una herida al talón y hacer muy difícil el caminar para el pueblo de Dios, especialmente para Jesús. Bueno, ahí entramos ahora, tenemos la promesa, ahora pasamos a ver el sacrificio. El sacrificio que Jesús enseñó a Adán y Eva fue de que un corderito tenía que ser sacrificado por sus pecados, como símbolo del Cordero de Dios. Ese corderito, aquí está limpio, se ve una pequeña herida, un poquito de rojo, está muerto ahí, pero buscando en el internet encontré algunas tomas, algunas fotos de sacrificios que realmente han hecho en el mundo y no es tan bonito, no es tan limpio como esto. Está abierto el cuello, está cortado totalmente y está abierto y la cabeza está medio separada, casi la primera mitad, hay sangre por todos lados y tú ves adentro del cuello y te das cuenta lo difícil y lo feo que es la muerte. Jesús pagó esa pena por nuestra muerte. Aquí lo tienen limpio, pero dice, Dios le aseguró a Adán y su compañera que a pesar de su gran pecado, no los abandonaría a la merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida por sus pecados. Entonces, ahí vemos la hermosa promesa que en el momento que el hombre pecó, Dios proveyó una solución. Él mismo tomaría la pena de la muerte y pagarlo. Pero al multiplicarse la raza humana, se dividieron en dos grupos grandes, los hijos de Caín, los que seguían en rebeldía a Dios, y los hijos de Dios que seguían el camino de Set. Aquí se muestra a una persona orando en la montaña, vamos a ver aquí, orando en la montaña, recordando aisladamente a su Creador y pidiendo en esa solitud, pidiendo la presencia de Dios. Ellos adoraban a su Creador. Había otro grupo que seguían a Caín. La mayoría adoraban a los demonios. Eran violentos, alcohólicos, siervos del placer y perseguían a los hijos de Dios. Dos grupos grandes en el principio y hubieron dos grupos grandes en el diluvio y van a haber dos grupos grandes en el fin. Cuando Jesús estuvo también habían dos grupos. Dios en algún momento decidió que ya no podría aguantar, se arrepintió, dice la Biblia, de haber creado al hombre. Tanta maldad que había. Dios pues dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Llegó el momento que hasta mismo Dios se arrepintió de haber creado a los hombres. Llegó el diluvio, destruyó, sabemos que quedó solamente Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. De allí, toda la raza humana, todos llegamos a la misma descendencia. Todos somos hijos e hijas de Noé. Y llega el momento cuando se multiplican otra vez y de nuevo quedan 2 grupos. Cuando llegó Jesús, 2000 años más o menos después, habían 2 grupos. Y Jesús vino en un momento muy importante en la historia y Él empezó a entrenar las escrituras. Ocurre que los sacerdotes, yo estuve en Jerusalén hace unos meses atrás y estudié un poco de la historia y en lo que habían hecho habían estudiado los sacerdotes y los eruditos de Israel, los jóvenes brillantes, habían ido a Grecia para estudiar. Y al estudiar en otras universidades públicas de Grecia, aprendieron mucha filosofía de los griegos. Y esa filosofía lo trajeron de nuevo a Jerusalén y empezaron a formarse diferentes formas de culto. Por ejemplo, yo soy sacerdote, ustedes son comunes, nosotros somos de un más alto nivel espiritual que ustedes. Y ahí se forman todas esas ideas que el sacerdocio tenía mayor autoridad espiritual que los hogares y los miembros. Con Dios nunca fue así. Cada persona es un sacerdote. Cada persona tiene autoridad espiritual. Cada persona debe liderar su hogar.
Y no hay ventaja en ser pastor sobre miembro. Es una responsabilidad ser pastor. Es una responsabilidad ser anciano, diaconisa, diácono. Es una responsabilidad seria trabajar para Dios. Pero no te da una ventaja para el cielo. No te da mayor autoridad espiritual para la salvación. No te vas a salvar porque tu padre era presidente de alguna unión o de la asociación general. Tú tienes una responsabilidad sagrada y tienes el privilegio de servir a Dios. Pero cada persona tiene que tener una conexión directa con Dios. Entonces, Jesús vino para enseñar. Y cuando Él vino a enseñar, apenas tenía 12 años, los sacerdotes se asombraron cuando conversaron con Jesús, porque Jesús entendía las Escrituras sencillamente. Lo que dice, así es. Ojalá que fuese así hoy en día. Lo que dice la Biblia, así es. Mucho ha sido reinterpretado. Mucho ha sido filosofiado, podemos decir, inventar una palabra, en tal forma de que lo que dice no es lo que es un símbolo solamente. Pero no, la Biblia dice exactamente lo que es y así es. Y aunque los filósofos lo niegan, sigue siendo la verdad. La sencillez de Jesús a los 12 años asombró a los líderes de Israel. Cuando Jesús comenzó a enseñar, dice la Biblia, la gente cuando ya comenzó su ministerio, la gente se quedaban atónita a sus doctrinas, porque les enseñaba como alguien teniendo autoridad y no como los escribas. Mateo 7:29. O sea, Jesús hablaba como si Él sabía. Los escribas, ¿qué hacían? Los escribas decían, bueno, aparentemente podría hacer esto, aparentemente podría hacer el otro. No se sabe. Podría ser un símbolo, podría ser literal. Vamos a tener que esperar. Jesús no hablaba así. Dice, la Biblia dice, escrito está, punto final. Hoy en día, si nosotros haríamos lo mismo, estaríamos más seguros de la salvación, con menos dudas. Un amigo en Brasil, recién estuve allá en Brasil, estaba estudiando teología y me vino con varias preguntas. Yo estuve cerca de la universidad allá en Sao Paulo, me vino con varias preguntas y me dice, yo estoy estudiando teología, pero a veces digo, aquí dice la Biblia esto, aquí dice el Espíritu Profecía, y me dice mi profesor, sí, pero hemos decidido que así no es. Entonces hay algunos que no entienden igual. Obviamente hay otros profesores que sí aceptan y otros que no. Entonces, aparentemente estamos con el mismo problema que tuvo Jesús. La filosofía de los griegos nos ha enseñado a simbolizar todo en tal forma de que lo que está dicho en blanco y negro puede hacer que no se entienda igual. Jesús creía lo que decía la Biblia. Vamos a ver algunas cosas que Jesús enseñaba. Jesús enseñaba la autoridad de las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de ¿qué? De cada palabra que sale de la boca de Dios. No vives de tu sueldo, no vives de tu trabajo, no vives de otras cosas, de tu dinero, de tus habilidades, de tu educación. Tú vives de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si la Biblia lo dice, si Dios lo dijo, así es. Jesús enseñó la salvación no está en la religión, sino en la obediencia. Dijo en Mateo 7:21, no todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No por ser miembro de iglesia, no por pertenecer a este grupo o este grupo te vas a salvar, no por tener un trabajo, no por hacer una responsabilidad. Te vas a salvar si haces la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible hacer la voluntad si somos pecaminosos? Jesús enseñaba que la palabra de Dios es la suprema autoridad. Jesús enseñaba que los que aman a Dios guardan los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús en Juan 14:15. Entonces, los que no guardan, obviamente, los mandamientos, no aman a Dios. Y si no amas a Dios, ¿cómo vas a ir al cielo? Imposible. Entonces, el obedecer es igual que amor. El obedecer significa que amas a Dios, si eres obediente. Pero sabemos que humanamente no podemos hacer.
En mí no existe el poder para hacerlo. Por eso Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Otra vez, la palabra de Dios es la autoridad. Jesús, ¿qué enseñó? Que muchos adoran a Dios en vano. Hay que evaluar nuestros corazones. Vivimos en momentos cuando la crisis final está por reventar sobre el mundo. Y cuando revienta esa crisis final, nuestro destino ya se determina. Alguien dijo una vez, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque de los pensamientos vienen las acciones. Tenemos que cuidar de nuestras acciones, porque de las acciones salen las costumbres. Tenemos que cuidar de las costumbres, porque de las costumbres sale nuestro carácter. Tenemos que cuidar de nuestro carácter, porque nuestro carácter define nuestro destino. ¿Están entendiendo? Momento tras momento tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque de ahí sale nuestro destino. Entonces no hay tiempo para entretenernos con el mundo. No hay tiempo de escuchar la música, de ver las películas y los videos y la televisión del mundo. No hay tiempo de gastar en lectura de las novelas. Estuve en Ruenavaca esta semana y parado ahí vi que había un canal ahí que estaba mostrando, y en ese canal era más o menos mediodía, había un telenovela que estaban mostrando allí, que viene acá de Santa Cruz y La Paz, y mostraba a una mujer que estaba orándole a una estatua de un cardenal. Por favor, le oraba al cardenalcito ahí para que le conteste sus oraciones. Eso es paganismo, idolatría completa. Pero siempre le oraba a esa pequeña estatua, sea la estatua de un crucifijo, sea la estatua de María, sea la estatua de un cardenal, sea la estatua de un discípulo, de un apóstol. Eso es idolatría. Nunca va a salvar a nadie. Van a seguir orando a esos palitos de madera y esas piedras hasta que lleguen a reconocer que perdieron la vida eterna. Es muy triste. El diablo está buscando la forma de hacer engañarnos para que nosotros pensemos que estamos bien. Pero muchos adoran a Dios en vano. Y Jesús dijo en Mateo 15:9, mas en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres, enseñanzas de hombres. ¿Será que nosotros nos hemos infectado o podríamos infectarnos pensando que lo que los hombres enseñan, eso trae la salvación? Yo no dudo que Satanás astutamente está atacando a los hijos e hijas de Dios con cosas e ideas que son hechos por hombres, para que algún día se descubra que tú has seguido las enseñanzas de un hombre en vez de las doctrinas de Dios. Los líderes de Israel, de la iglesia, de los líderes religiosos de Israel, llevaron la nación a la ruina. Ellos lideraron la destrucción de Israel. Rechazaron a su Mesías, su única esperanza. Su templo y los servicios quedaron vacíos, y los líderes lideraron la rebelión contra Roma, y en el año 70 fueron totalmente destruidos por Roma. Más de 2 millones de personas fueron matados y más de 20,000 cruces. Imagínense, 20,000 cruces con personas clavadas, crucificados allí en las afueras de Jerusalén. Es casi imposible concebir de tanto dolor y tanta agonía. La palabra de Dios es la autoridad que nos lleva directamente a la obediencia o a la muerte. La obediencia enseña que amamos a Dios, y la desobediencia, sea lo que sea, nos lleva a la muerte eterna. También podemos ver otra cosa. Podemos saber que lo pasado va a volver otra vez a acontecer. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:11,
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, hablando a los de Israel, que para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, todo lo que pasó en el pasado nos sirve para nosotros como enseñanza, como ejemplo. ¿A quiénes? Los que les ha alcanzado el fines de los siglos. ¿Vivimos en los fines de los siglos? ¿Vivimos, sí o no? Vivimos. Estamos en los fines de los siglos. Entonces, todo lo que pasó en el pasado nos sirve de advertencia, de amonestación para aquellos que viven en esta última generación. Los líderes religiosos engañaron casi todo el mundo en el pasado y serán líderes religiosos que engañan a todo el mundo en el futuro. Todos tenemos entre nosotros, tenemos una parte espiritual. Todo ser humano que es creado, que nace, a excepción de los que nacen con problemas cerebrales que no saben ni pensar, que ya no quedan con forma de pensar. Todos los que pueden pensar y todos los que pueden tener un cerebro nacen con una parte espiritual. Y esa parte espiritual fue puesto por Dios para poder acercarnos y que nuestro corazón… Hay personas paganas que nunca han escuchado de Jesucristo, pero que en su corazón, y dice el Espíritu de Profecía, algunos de ellos van a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque reconocieron un creador en la naturaleza y se acercaron a ese creador en humildad y por lo tanto ellos lograron una relación de dependencia y obediencia en Dios. Increíble. No son muchos, pero los que sí lo alcanzan, es mucho mejor verlo al Señor Jesús y conocer al Señor Jesús para poder saber de Dios. Pero algunos en la naturaleza misma logran descubrir al Creador. Pero los líderes religiosos que toman ese deseo que cada hombre y mujer tiene de conocer a Dios, en cualquier religión del mundo que sea, tomar esa parte, son los líderes religiosos que tienen la mayor responsabilidad si uno va a llegar a ser salvo o se va a perder. No tenemos que depender de personas, pero las influencias de los líderes religiosos son muy importantes. Dijo Jesús en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañarles, si fuera posible, a los mismos escogidos. Si fuese posible, o sea, tanto engaño, tan escondidos son las intenciones de Satanás que aún los mismos elegidos no saben qué pensar. Pero no es posible, gracias a Dios, porque Dios los va a proteger. Entonces tenemos esta amonestación. Jesús nos dijo claramente, nos enseñó. También Él enseñó otras cosas también. Jesús enseñaba que solo unos pocos se salvarán. En Mateo 7, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, dijo Jesús, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. ¿Están escuchando? Eso nos enseñan las iglesias casi nunca. La mayoría enseñan de las iglesias que la gran parte de sus miembros se van a salvar. Pero no es verdad. Va a ser una pequeña parte. Aún entre los hijos de Dios que dicen que lo conocen, pero que escuchan y obedecen a las doctrinas humanas, se van a perder. Entonces no podemos estar en neutro, no podemos estar inconscientes, durmiendo en este momento. Este es momento de desarrollar una relación de dependencia, de obediencia en Dios. ¿Por qué? Porque Satanás rápidamente está acelerando el mundo. La hermana White, en una visión, ella vio a un gran tren que estaba viajando a alta velocidad. Era un tren inmenso y largo. Y el conductor de ese tren era un ingeniero simpático, alto, fuerte. Y el ángel le dijo a la hermana White, ese ingeniero es Satanás. Y en ese tren está todo el mundo. Y rápidamente él está llevando el mundo a su destrucción. Entonces la hermana White preguntó, pero ¿dónde está el pueblo de Dios? Mira para acá, dijo el ángel. Miró al otro lado
y en una montaña, pasando por pasos muy difíciles y caminos muy duros, habían pequeños grupos de personas. Y el ángel dijo, ahí está el pueblo de Dios. Son pocos y son pequeños grupos y están caminando hacia la Nueva Jerusalén. Pregúntate a ti mismo, analízate. ¿Estás caminando con el grupo mayor o estás en un pequeño grupo de personas estudiando la Biblia, orando, pidiendo a Dios su dirección, aprendiendo a vivir diferente, a comer diferente, a vestirte diferente, a alimentar tu mente diferente? Porque solo una pequeña parte alcanzará a pasar por la puerta. Esas son las palabras de Jesús y podemos usar filosofía para explicar lo que queremos, pero lo que dijo Jesús es la verdad. También dijo Jesús, dijo que es muy difícil para que los ricos se salven. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas? Dijo Jesús en Lucas 18:24. Pero eso podría aplicar a cualquiera de nosotros, porque todos nosotros somos más ricos que alguien. No podemos apuntar el dedo y decir, ellos tienen más que yo, entonces ellos son los ricos. No, en comparación a algunos lugares, nosotros todos somos ricos. Y todos tenemos deseos de nuestras cosas. Yo estaba volando ayer, dando vuelta, dando instrucción de vuelo en la avioneta ayer aquí. Yo miraba las casitas acá que están construyendo a nuestro alrededor de nuestros vecinos. Hay algunas más grandes que otras, algunos chiquititos, otros más grandes, y cada uno buscándose un rinconcito, ¿no? Y no importa si eres pobre o rico y el tamaño de tu casa, todos están queriendo buscarse un pedacito de tierra con su casita, ¿no es verdad? Yo miraba los diferentes tamaños y me imaginaba cómo deben ser las personas en esas casitas. Algunos apenas tenían un techito y 4 paredes, otros tenían ya construidos como 6 o 10 cuartos, otros tenían 2 pisos. Y dije, algunos tienen más recursos que otros, pero todos están en la misma. Entonces esto aplica a todos. Si amamos a los bienes, si amamos nuestras cosas, qué difícilmente nos vamos a salvar. El que tiene más tentación. Porque el que no tiene nada, no tiene nada. Pero el que tiene mucho, difícilmente lo suelta. ¿Y quién se va a llevar riquezas al cielo? ¿Alguien? ¿Cuánto oro se va a llevar al cielo? ¿Una bolsa de oro? Nada. Todos los que llegamos al cielo por la misericordia de Dios vamos a dejar todo atrás, 100%. Entonces, en cada caso, no importa cuánto tienes, poco o más, es lo mismo. Tienes que aprender a dejar todo atrás. No algún día, desde ahora. Si vas a seguir al Cordero, tienes que levantar tu cruz y seguirlo, pero tienes que dejar las cosas atrás. No significa que no tienes que tener dónde vivir, no significa que no puedes tener algo de dinero, no significa que tienes que vender todas tus cosas, significa que tienes que reconocer que todo le pertenece a Dios y a Él le tienes que decir, Señor, todo es tuyo. Ahora dime qué hago con lo tuyo. Sea el carro, sea la casa, la propiedad. No tengo nada, yo, mi influencia, mi educación. Señor, todo lo que tengo tú me has dado. ¿Qué hago con lo tuyo? Eso significa. Y si podemos hacer eso, poniendo todo en las manos de Dios, Él empieza a dirigir nuestras vidas y guiarnos por ese paso. Algún día vamos a estar en pequeños grupos, pasando por lugares difíciles. Porque si estás en el tren, te garantizo lo siguiente, en el tren que dirige Satanás, hay coches muy cómodos. En el tren que dirige Satanás, hay comedor con restaurantes. Ahí sirven comida rica, alcohol y vino. En el tren que dirige Satanás, hay dinero. En el tren que dirige Satanás, hay aire acondicionado. Y les garantizo que en el grupo pequeño no hay. En el grupo pequeño que está caminando por la montaña, no hay restaurantes. Se sufre hambre, a veces el frío. Difícilmente entrar al cielo
Pocos lo encuentran. ¿Tú te quieres salvar? Escucha las palabras de Jesús, no son palabras del pastor Gates. Esas palabras vinieron de la boca de Dios, de Jesús. Dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lucas 18:24. El templo se convirtió en un mercado donde reinaba la avaricia. El mismo templo donde Jesús tenía que haber sido honrado, era su casa. Él, al entrar ahí, encontró que habían hecho un mercadeo de la salvación. Quitad de aquí esto, dijo, y no hagáis de mi casa, de mi Padre, una casa de mercado. Juan 2:16. Vamos a imaginarnos cómo habrá sido ese mercado. Recuerden que en esos días era necesario sacrificar corderos y animales para obtener la salvación. Era un símbolo de Jesucristo. Y para poder venir, tenías que venir con tu corderito. Escogías un cordero perfecto, sin defecto. Lo traías al templo, no tenía que tener manchas, no tenía que tener defecto alguno. Tú de tus corderitos elegías uno y lo traías al templo. Llegabas al templo y al sacerdote le decías, aquí tengo mi cordero, quiero confesar mis pecados sobre la cabeza del cordero y por favor sacrifíquemelo. Y él decía, ese cordero no sirve, tiene defectos. Anda y compra uno de los nuestros. No sirve, es el mejor que tengo, no he encontrado defecto alguno. No, ese tiene defecto. Anda, llévalo allá donde está el corral, ahí hay corderos autorizados. Entonces él se llevaba su corderito, lo llevaba y decía, ay, bueno, el cambista le decía, te doy la mitad del precio por tu cordero, para que no tengas que pagar todo, te doy la mitad. Así que en vez de cobrarte 200, te cobro 100. Dame tu cordero a cambio, ya, lo colocaba a un lado. Entonces dame 100. No, ese dinero no vale. Aquí en el templo se usan los shekel del templo. ¿Pero dónde consigo eso? Anda donde la otra mesa ahí hay cambistas. Te vas a la mesa, aquí tengo 100 shekel de Israel. ¿Y cómo es el otro? Bueno, es 0.8 por cada uno. Tienes que darme 20% más. Aquí le daba 120 y le daba 100 shekel del templo. Ahora volvía, pagaba por su cordero y entonces recién podría sacrificar y recibir perdón de pecado. O sea, había doble ganancia. Y el corderito que se lo compraron, ¿qué hacían con ese corderito? Lo vendían a otro. Era una ganancia rotunda. Por todos lados, ganancia, avaricia, avaricia. Y Jesús entró y se indignó al ver todo eso y dijo, saquen estas cosas de la casa de mi Padre. Lo han convertido en mercadeo. Entonces, compraban y vendían almas. Y Jesús entró y la indignación divina le entró y con una cara que brillaba con la presencia de Dios, Jesús purificó al templo y sacó afuera a todos aquellos que hacían negocio con la salvación. Y quiero hacerles recuerdo que el Señor Jesús cuando hace algo, no lo hace de malicia, lo hace con amor. Pero tenía indignación y Él nos ofrece hoy en día hacer lo mismo. Si tú estás dispuesto, el Señor va a purificar tu alma, tu cuerpo y tu mente de todo pecado y mundanalidad. Solo Jesús puede hacerlo. Tú no lo puedes hacer. Algunos resisten. Cuando yo esté mejor, yo voy a entregar mi alma al Señor. Es que nunca vas a ser mejor. Tú tienes que venir como estás y entregar tu alma al Señor. Él lo va a hacer. Hoy en día todavía hay negocio. Todavía se hace negocio de la religión. En Brasil, donde acabo de llegar hace unos días atrás, por todo Brasil hay grandes iglesias multimillonadas. En Estados Unidos hay de todo y se hacen milagros a favor del dinero. Siguen negociando con la religión. Algunos son grandes pastores televangelistas, otros son curanderos y espiritistas que sanan, otros
Satanás causa enfermedades y después usa a las personas para sanar las mismas y ofrecer soluciones. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia se practica ese tipo de cosas. O sea, es un negocio. Simplemente hay necesidad, ven acá, págame algo y te voy a dar. Sabemos que en los tiempos de Martín Lutero, una de las cosas que causó la reforma grande era porque estaban vendiendo el perdón. Este año de misericordia que ha declarado el Papa, el año de misericordia que cerró supuestamente en noviembre del año pasado, ese año, ¿cuántos curas no han abusado a los niños? Pero estaban perdonados porque estaban dentro de misericordia. Y no importa qué perdón, es lo mismo de Martín Lutero. Las misas se venden el perdón. Y no solo en la iglesia católica, en la iglesia protestante también, en las diferentes iglesias. Con dinero tú puedes obtener la bendición de Dios. Sacerdotes, pastores, curanderos, muchos trabajan bajo el mismo espíritu, el espíritu del maligno. Un milagro no comprueba que algo es de Dios. El enemigo también sabe hacer milagros. Solo en la palabra de Dios tú puedes distinguir entre cuál es el espíritu verdadero y lo falso. A la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La única manera es en la palabra de Dios. Y hoy en día, con el ecumenismo, se está enseñando, ya no hablemos de la palabra de Dios, ya no hablemos de doctrinas, ya no hablemos de cosas, seamos todos hermanos en Dios. Y otra vez la ignorancia está entrando de las edades medias, las edades oscuras. Hoy, ¿vivimos con ciencia moderna hoy en día? Sí. ¿Dónde entró la ciencia moderna? Ciencia significa conocimiento. ¿Cómo aprendimos de la ciencia? Porque la palabra de Dios, cuando empezó a ser estudiado, abrió la mente a la ciencia para entender la creación de Dios. No pensemos que la medicina moderna, la ciencia moderna, todo viene por accidente. Vino por estudiar la palabra de Dios. Y algunos piensan que la ciencia y la Biblia es incompatible. Mentira. El Dios de la ciencia es el Dios de la Biblia. El creador de todo, el más científico de todos, es Dios. Y su palabra nos enseña a pensar. Pero como hay ignorancia de la Biblia hoy en día, la gente está colocando la palabra de Dios a un lado, está entrando otra vez la ignorancia de la ciencia. Científicos, algunos están pensando en soluciones raras. ¿Por qué? Porque están poniendo a un lado la palabra de Dios. Estamos viviendo en un momento de religión, de prosperidad, donde los pastores, sacerdotes te dicen, si tú entras en mi iglesia y das tu dinero, vas a tener prosperidad y bendición de Dios. Aquí vemos a una catedral, aquí vemos a una iglesia protestante inmensa. Mira las mega iglesias, donde hay comodidad sin compromiso alguno, donde hay entretenimiento sin arrepentimiento. Pero Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos y hermanas, no hay entrada al cielo sin la cruz. Que digan lo que digan, no hay. Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, que recoja su cruz. ¿Qué significa la cruz? La muerte. ¿Tú quieres seguir a Jesús? ¿Quieres vida eterna? Tienes que pasar por una muerte. Tiene que morir el yo. Y algunos pierden su vida física también. Pero el que la pierde, la gana. Pero el que quiere salvar su vida, la pierde. Pero no hay otra manera. Si vas a seguir, si tú piensas que eres cristiano, si tú piensas que vas a recibir salvación, tienes que negarte a ti mismo, recoger tu cruz y seguir al Cordero donde quiera que vaya. Es la única manera. ¿Qué significa ser cristiano? Significa hacer nuestro trabajo honestamente y hacerlo bien. Significa ser sencillo y transparente. Como cualquier niño te dice si alguien es transparente. Cuando un niño o una niña se acerca y ve a un adulto, sabe inmediatamente, se acerca y saben quién es sincero y quién no es.
Ellos detectan al instante. Todos los niños amaban a Jesús, se acercaban y les ponía sus manos en sus cabezas, los abrazaba. Era muy fácil saber si realmente una persona es sencilla o no. Con los niños inmediatamente detectan eso. Entonces aquí también vemos que es necesario para ser cristiano, ser líder significa ser humilde. En la forma de seguir al Señor, tienes que ser humilde. El que más alta responsabilidad tiene, más tiene que aprender a servir. Más humilde. Pero ¿qué pasa con muchos hoy en día? ¿No sabes quién soy? Soy el líder, soy el elegido. Me han puesto en este puesto. Tienes que obedecer a mí. No, perdón, eso es el papado. En las iglesias protestantes no existe un papa. No puede haber autoridad suprema de hombre. En ninguna iglesia protestante puede haber un hombre. Eso viene de Roma. Viene del enemigo, una actitud arrogante. En los días del protestantismo, de la Reforma, el famoso pastor Juan Hus, que fue quemado a la estaca, le prohibieron predicar en su momento, en su iglesia, porque él predicaba las cosas de la Biblia y eso, y Roma no le gustaba. Entonces, por un momento, pasaron un tiempo, entonces, ¿qué hicieron? Como eran artistas, solamente pintaban las fotos de los cardenales vestidos de lujo, con todas sus cosas, y al humilde Jesucristo a su lado. No tenían que decir una sola palabra. La diferencia entre Jesús y el cardenal era muy obvio. ¿Se dan cuenta, no? No con palabras se predica, a veces con acciones y a veces con una foto se puede mostrar. Las personas arrogantes, poderosas, no vienen con espíritu de Dios. Hoy en día hay un espíritu, tristemente no lo coloqué aquí, pero les voy a contar. Nosotros todos queremos el Espíritu Santo, pero hay un espíritu que desciende diferente, un Espíritu Santo falso, y muchas veces es simbolizado por una paloma con cabeza para abajo. Cuando tú ves un libro o ves algo con la paloma, cabeza para abajo, está significando el ángel caído. Porque el Espíritu Santo es como una paloma que desciende así. Pero hay un Espíritu Santo falso que es una paloma que viene como de caída. Ese tipo de forma es símbolo del falso Espíritu Santo. Y muchos libros cristianos tienen la seña de una paloma cayendo. Eso es diferente, no es el descenso del Espíritu Santo de Dios, es símbolo del Espíritu Santo falso. Ser líder significa servir humildemente. ¿Qué más? Significa interesarse en las necesidades de otros. Jesús siempre se dedicó a servir, a curar, a orar, a abrazar y llorar con los heridos. Significa servir a los demás. Pero a veces personas a veces entran y quieren ser salvos y Jesús dice a todas las personas: anda, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Es la única manera. Poner todo en las manos de Dios. La iglesia, la religión pura e incontaminada delante de nuestro Dios. Dice Santiago, y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Hay muchos heridos en el mundo, muchos hambrientos espiritualmente, pero también físicamente. Y tenemos que interesarnos en esos pobres, porque tenemos que cumplir la misión de Jesucristo en esta tierra. Compara tu vida con la vida de Jesús. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Tienes tesoros en esta tierra o tienes tesoros en el cielo? ¿En tus bienes o en preparar el mundo para la venida de Cristo? ¿Tú has colocado todo en el altar? Toda tu influencia, todos tus recursos, todos tus bienes dedicado a una sola cosa: salvar almas. ¿Compartes en la misión? Porque Jesús dijo: en cuanto
lo hiciste a uno de estos mis hermanos o pequeñuelos, a mí lo hiciste. Mateo 25:40. Son las palabras de Jesús acerca del juicio final. Cuando tú aparezcas en el juicio final, y muy pronto, cualquier día, tendremos que acercarnos al trono. Nuestro nombre será llamado. Y va a preguntar, ¿qué hiciste con estos mis pequeñuelos? ¿Dedicaste lo que tenías a cumplir mi misión? No, Señor, yo me dediqué a acumular dinero. Entonces no te conozco. Es muy sencillo. ¿Cuál es la misión de tu iglesia, tu congregación? ¿Es ayudar a los pobres y necesitados? En tus publicaciones, ¿se invierten fondos para literatura gratis para los que no tienen para comprar? ¿Los libros que se venden tienen precios para los pobres o son para los ricos? Porque el que está con hambre no compra un libro caro. Y si no hay para comprar, entonces solo los ricos se salvan. Porque los pobres no pueden comprar ese material que tanto necesitan. La literatura, las publicaciones deben estar a disposición de los más pobres. Y tienes que hacer planes de publicar y regalar literatura. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. La obra médica, nuestros hospitales, ¿son para los pobres o para los ricos? Bueno, aquí en Bolivia no tenemos hospital adventista. Antes teníamos 4 hospitales, pero han desaparecido. Pero en muchos países tenemos hospitales adventistas. Y tristemente, solo los ricos se pueden curar ahí. Pero Dios está pidiendo para que la iglesia ponga centros de atención para los pobres también. Todos. Porque atención espiritual es lo que se necesita, física y espiritual. El mundo está moribundo y necesita, entonces tenemos que reubicar nuestro enfoque para cumplir la misión. Educación. Nuestros colegios y escuelas, ¿abren sus puertas para nuestros hijos o solo para los que tienen recursos? Si seguimos en los pasos de aquellos que hacen un gran negocio de la religión, estaremos haciendo lo mismo como los fariseos, un mercadeo de la salvación. Tenemos que empezar a pensar en la misión de la iglesia. ¿Qué haría Jesús hoy en día si Él tuviese que entrar de nuevo? ¿Qué haría si Él tendría que mirarnos, examinarnos? Tenemos que evaluarnos de nuevo y preguntarnos, ¿qué haríamos? Aquí hay una imagen de un joven moderno que entra y voltea las mesas, pero están vestidos modernamente. Nos recordamos de Jesús como estaba, pero ¿cómo sería si Jesús hoy en día entraría a la iglesia? Negocian con los libros, negocian con la educación, se negocia con la obra médica. Tenemos que hacer que nuestros ministerios alcancen al más pobre como al rico por igual. Tenemos que trabajar con todos. Dios ama a todo el mundo. Jesús pagó un precio infinito para rescatarnos. Él vino a esta tierra, dio todo, pero Él pide que hagamos lo mismo. Y Él nos invita hoy en día que dejemos nuestras redes y dice, ven y sígueme. ¿Estás dispuesto a dejar tu red? ¿Cuál es tu red? ¿Tu trabajo? ¿Tu influencia? ¿Tus quehaceres de la vida? ¿Estás dispuesto a colocar a un lado y decir, Señor, aquí está mi red, estoy ocupado, tengo muchas cosas, pero Señor, Jesús viene hoy en día, ven y sígueme, deja tus redes y sea un pescador de hombres. Está hoy en día preguntando el mismo Jesús. Y como resultado, Él hace una hermosa invitación. Algún día vamos a tener el privilegio de recibir ese abrazo divino. Imagínense cuando han colocado todo en el altar. Han salvado almas, han puesto su prioridad en las almas. Y algún día cuando lleguen al cielo y hay personas por todos lados que los van a acompañar. ¿Por qué? Porque pusieron todo en las manos de Dios y trabajaron para salvar almas. Recibir un abrazo de Jesús. ¿Ya lo pueden imaginar cómo será? Yo estoy ansioso, pero todavía no quiero ir al cielo. ¿Por qué? Porque hay muchos que todavía no saben. Si yo pienso en mí, hoy día yo quisiera ir. Pero si pienso en los que no saben, todavía, Señor, deme más tiempo para trabajar. Pero quiero recibir ese abrazo algún día y decir, bien, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Esa es la invitación que tenemos hoy en día. Y vamos a tener una música especial ahora y después una invitación. Jesucristo está hablando a cada corazón hoy en día para que nos colocamos en sus manos. Solo buscas la solución en algún lugar, siempre triste, caminas sin rumbo al atardecer, cuando sientas que todo terminará, la esperanza llegará, Cristo te sostendrá y nunca cambiará, solo no estarás, Cristo te sostendrá. Es una realidad, siempre te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te sostendrá. Luchas con la tentación en tu corazón, solo en debilidad caminas sin rumbo hacia algún lugar, cuando sientas que todo terminará, la esperanza llegará, Cristo te sostendrá, Él nunca cambiará, solo no estarás, Cristo te sostendrá. Es una realidad, siempre te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te sostendrá, Cristo te sostendrá, Él nunca cambiará, solo no estarás, Cristo te sostendrá. Es una realidad, siempre te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te sostendrá. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te sostendrá. Oremos. Gracias, Padre nuestro, por habernos bendecido con tu presencia hoy día.
estando en casa, viendo por televisión, estando frente a la computadora, viéndolo por el internet, estando aquí físicamente, todos, Señor, hemos gozado de tu presencia. Ahora, Señor, pedimos que renueves nuestras decisiones. Cada día, tómanos en tus brazos, tus manos que fueron crucificados por nosotros, con esas manos de amor que usaste para sanar a tantas personas. Sánanos, Señor, espiritualmente. Y si físicamente hay cambios que tenemos que hacer, enséñanos. Si hay cambios en la forma de nuestra alimentación mental, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que vemos, cámbialo, Señor. Si tienes que enseñarnos otras cosas, tómanos en tus manos, corrígenos, disciplínanos y, Señor, utilízanos para llevar a cabo la gran comisión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a cada nación, tribu, lengua y pueblo, para prepararlos para el gran día del Señor cuando venga Jesucristo. Es nuestro deseo, nuestro sueño, nuestra petición, y lo hacemos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.